Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a los que os vais sumando. ¿Cómo vais? Bueno, a ver, os cuento un poco porque la idea era que nos íbamos un poco a estrenar a través de YouTube, pero efectivamente, cosas del directo. Hemos tenido algún que otro problemilla y programilla mediante, y al final hemos decidido hacer este encuentro por aquí, por Instagram. Y nada, y la próxima, si acaso, ya lo arreglaremos un poco antes, un poco con más de margen de tiempo, y ya intentaremos hacer el salto a YouTube, que a mí particularmente me hace ilusión. Creo que es también más orgánico para hacer preguntas, que se puede ver más y con mayor claridad vuestras interacciones. Entonces, bueno, la idea era eso, ¿no? Como saltar directamente a YouTube, pero finalmente no ha podido ser, así que bienvenidos a la incertidumbre, bienvenidos a Urano. Y nada, lo dicho, antes de presentar a Ale, que va a ser de nuevo el invitado con el que voy a estar compartiendo, con el que vamos a estar compartiendo todas y todos, os hago lo de siempre, el típico aviso parroquial, que me parece muy importante. Hola, Inma, me parece muy importante hacerlo por lo que nos convoca, que es siempre el espíritu de mirada crítica, el espíritu de compartir desde un sesgo, cada cual el suyo. Evidentemente que la astrología como lenguaje y como forma de vida, digamos que es el sesgo que yo particularmente y Ale también compartimos, pero la idea es que todo lo que vayamos a charlar sea lo más útil, lo más beneficioso para todas y todos, para la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, como siempre digo, intentamos evitar tecnicismos, intentamos evitar justamente este lenguaje, digamos, astrológico per se, para no dar por sentado universos de significancia muy vastos y que al final no dicen nada. O sea, lo que intentaremos es eso, ¿no? Ir bajando toda esta información, ir como concretizándola y, bueno, sin más dilación, esta es la idea. Vamos a lanzar, como siempre, algún que otro disparador, algún que otro elemento para empezar a charlar, y lo que siempre digo, es algo abierto. Por favor, si tenéis preguntas, dudas, si os apetece compartir, si os apetece sumar mirada, más que bienvenida, ¿vale? Y nada, aprovecho, os termino a saludar a todas y a todos y doy paso a Alejandro. A ver, sonó como una llamada. No sé si se va a poder. A ver, bueno, a ver, voy a ver. Bueno, de momento, gracias, como siempre, por la paciencia en estos momentos iniciales hasta que arrancamos. Eh, vale, en principio está enviada la invitación. Hola, Jorge, está enviada la invitación y estoy intentando hacer paciencia hasta que Ale se pueda unir. A ver. Vale, dice que no puede unirse, en fin. Claro, es que esa era también otra de las cuestiones por las que intentábamos realizar este salto a... Hola, Héctor. Este salto a YouTube, porque últimamente se están dando varios problemas de conexión desde esta plataforma, y la idea era, hola Marta, la idea era poderlo hacer lo más sencillo posible, pero bueno, veo que la vida, ¿no? El directo siempre trae sus incertidumbres, sus sorpresas, sus giros de guión. Entonces, ahí estamos. Os agradezco la paciencia. Aquí una se sirve del humor para capear estos
momentos de incertidumbre. Y nada, aquí estamos esperando a ver si se puede conectar Ale, que esperemos que sí. Y hola, Sania. Y nada, por el momento aquí estoy, aguantando el tipo. Gracias por la paciencia. A ver, a ver. Si no pudiera unirse, lo que vamos a intentar es otra vez arrancar con otra llama en directo. Ay, gracias, hermosa. Jo, gracias. Sí, Ale, lo sé que estás aquí. Lo que pasa es que ni por un medio ni. A ver, a ver. Puto. Sí, ahora estás. Ahora sí. Menos mal. Es que por Dios esta incertidumbre, señoras y señores. Jolín, cada Señor, vez es lo mismo. ¿por qué tan así? No lo sé. Comentaba eso, que la idea era también como hacer el salto al YouTube porque era como más sencillo, creíamos Sí. inocente e ingenuamente que es muy sencillo, pero no. Nos ha dado algún que otro problemilla de gestión Ujú. y de organización de cosillas, de plugins y cosas que no se habían instalado. Entonces, nada, arrancamos desde aquí. Ahora que te has podido conectar, acábate Muy de bien. poner sí el intro total. Sí, no, Acabamos. aparte se me salió el arito, todo. A Bueno, ver, ahí está. no, es que estamos aquí invocando a Urano, puede pasar de todo. Listo, ahí está, ahora está. Perfecto, bienvenido. Pero bueno, Buenas no, noches, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué gracias, tal? gracias, gracias de nuevo por estar aquí, por tenerme aquí otra vez. Al, Encantada. al uraniano con temas uranianos. Exacto, de eso se trata, de eso se trata. Nada, eso, darte la bienvenida, súper contenta de que accedas nuevamente a compartir. Les comentaba antes a la gente que se ha estado uniendo y bueno, a los que lo vais a ver luego en diferido y así, un poco la historia de lo que íbamos a tratar desde la perspectiva de los disparadores, ¿no? Vamos como a lanzar una serie de ideas y vamos a elaborarlas siempre pensando en que si a alguien le apetece compartir, siempre será muy bienvenido a compartir. Y la verdad es que a mí sí que hay, como siempre, ¿no? Un guión previo, nos conectamos, hablamos y tal, pero es verdad que yo siento que una de las cosas que has compartido en Stories esta mañana, en tu caso, que yo he recompartido también después, creo que me gustaría empezar primeramente por ese digamos, hilo conversacional que tenía que ver un poco con esta cuestión que tú traías a la palestra, ¿no? Y que luego podemos codificar, ¿eh? Qué funciones astrológicas simboliza y cómo eso se puede estar experimentando de un modo más o menos integrado, de un modo más o menos, digamos, consciente, pero un poco esta cuestión de la falta de empatía, la falta de registro social, el reverso de un poco la individualidad que se nos vende, ¿no? El estar muy conectado con una misma, con uno mismo, el singularizarse, ¿no? Y qué peligros, por ejemplo, crees tú que puede entrañar como estas polaridades tan extremas, ¿no? ¿Cómo lo, digamos, sintetizarías tú para empezar? Bueno, primero para empezar, ¿se me escucha bien ahí? ¿No es cierto? Se te Bien, escucha súper, bien, sí, súper bien. perfecto. Eh, lo que había puesto en esas historias era más que nada el hecho de que para mí, a mi modo de verlo actualmente, no hay un juego real de la empatía. Ujú, La empatía se vende como un concepto al que cualquiera le gustaría aspirar o al ujú, que socialmente o moralmente es aceptado que se debería aspirar a eso, como que, a ver, en criollo y como decimos en Argentina se dice de la boca para afuera, ujú, pero en sí lo que hay es extremismo de me vuelvo excesivamente permisivo con los otros, es decir, que borro completamente cualquier límite personal, ujú, es decir, no existen límites personales, le permito al otro absolutamente todo, ujú, inclusive cuando eso puede llegar a atentar contra mi persona muchas ujú, veces, y no logro
registrar ese atentado contra el otro porque se transforma en un buenismo, lo transformo en alguien que le tengo que avalar ciertas cosas porque, y ahí empiezo a justificar de cualquier manera la situación, o directamente, al querer evitar la primera instancia de sin límite completo frente a los demás, y pensando que el límite es algo malo, ese es un punto muy importante, me voy para el otro lado. Y el otro lado es el individualismo extremo en donde todo lo que yo quiera hacer está justificado, porque lo quiero hacer yo, porque es un deseo personal, porque la individualidad o el amor propio es lo que prima por encima de el supuesto contacto con los otros, cuando en realidad lo que me parece es pura defensa, defensa frente a una incapacidad de gestionar estados emocionales propios. Total. Incapacidad de poder gestionar el miedo que genera el vincularse con un otro. En cualquier instancia, no solamente una relación sexoafectiva, sino cualquier tipo de relación. Porque convengamos que el otro, al ser diferente, me pone en jaque. Invita a que yo pueda abrir mi sistema y pueda incorporar mediante esa apertura cosas que de otra manera no tendría posibilidad de ver. Entonces me parece que esa es la primera como puerta de entrada, de acuerdo al disparador que vos trajiste al principio, como para empezar a hablar. El otro como diferente y el otro como estímulos, si se quiere, que uno elige sin saberlo, o sea, de forma inconsciente, para conocerse un poco más. Total. Sí, yo al final sí que creo que hay esta cuestión que es muy paradójica, ¿no? Y que también es interesante. Creo que la palabra paradoja o lo paradójico para mí es muy interesante, como siempre, traerlo al centro porque efectivamente estamos como en un sistema de valores y de creencias en que nos posicionamos siempre en un extremo de la balanza, que efectivamente el extremo parece ser contrapuesto, pero al final es complementario porque lo que decías, ¿no? Si yo, por ejemplo, funciono no registrándome a mis deseos, mis necesidades, mis bordes, mis límites, mis cuestiones personales, con este no limitarme y este, digamos, confundirme con el otro, en el fondo también es una agresión. O sea, me estoy agrediendo a mí misma en este caso, pero sería una agresión. Si me voy al otro extremo de ni para Dios registro al otro, porque yo y mi individualidad, mis deseos, mis ganas y mi anhelo y mi amor propio y mi no sé qué, en el fondo estoy agrediendo también, esta vez sí que es una agresión hacia afuera, ¿no? En el que el no registrar al otro hace que justamente eso, ¿no? Arrolle, pueda maltratar o pueda imponer o pueda creer que mi palabra o mi creencia o mi sentir está por encima de todo lo demás, ¿no? Y está también por encima del otro. Y en el fondo yo creo que eso es una cuestión que para mí es súper candente y me gusta mucho que lo hayas traído también esta mañana en las stories, porque justamente creo que habla de esta cuestión que en alguna otra ocasión ya hemos compartido tú y yo, que tiene que ver con el registro este de hacerme cargo, de ser responsable. No en un sentido, digamos, también limitante. Efectivamente, habrán cosas que no seré capaz por el momento en el que estoy viviendo, por la gestión emocional que eso conlleva, por la gestión intelectual que eso conlleva, de hacerme cargo al 100% de todo, lo que emano, lo que recibo, lo que pienso, lo que siento. Vale, hasta ahí yo suscribo. Ahora, eso usarlo como excusa o ni siquiera usarlo y decir soy capaz de autodestruirme por complacer al 100% al otro o soy capaz de destruir al otro para yo salir triunfante y estar por encima de todo como el aceite, me parece, bueno, algo aberrante y que creo que sutil y no tan sutilmente estamos viviendo mucho en estos tiempos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, me parece justamente eso y pensaba en esto de la eterna dinámica de poder, en donde uno tiene el poder y el otro es el desprotegido y viceversa, la cuestión de víctima-victimario todo el tiempo jugándose. Y algo que me parece muy importante destacar con eso es que
uno no puede estar en control completo de todo, ni hablar de que no puede estar en control completo de sí mismo. Lo que puede sí es ver cómo se van jugando ciertas cosas en la medida que pasan. Ujú, Es como una postura muy, si se quiere, del derecho también, porque el derecho lo plantea de una forma bastante clara. Si una situación pasa, es decir, si se da en experiencia concreta, ahí se puede establecer o se puede encuadrar en un paradigma determinado, o se puede encuadrar en un sistema determinado. Pero si no pasa, es conjetura, es fábula, no está pasando verdaderamente. Pasa en la mente de la persona que lo está viendo, pero no significa que esté pasando en sí. total. Entonces, algo que también me parece que se da actualmente es que se toman conceptos y se achatan los conceptos. Una de esas tantas cosas que yo dije en las historias de hoy es esto de el amor propio, la libertad, el progresismo, y podríamos seguir con un montón de conceptos actuales, de definiciones, que me parece que son etiquetas vacías, porque después, en el fondo, no hay nada verdaderamente de eso. Total. Porque se quiere desproveer a los conceptos de la contracara que llevan. Y en este caso es, tomando el concepto de libertad, por ejemplo. Si yo tomo libertad, la libertad viene con una responsabilidad. Y esa responsabilidad tengo que dejar de hacer algo y tengo que elegir justamente no darle energía a algo y darle energía a otra cosa. A lo que Total. le doy energía se va a desarrollar. A lo que no le doy mi energía lo voy a perder. Entonces es aceptar esa dinámica que no se puede evitar. Uno no puede evitar la pérdida. Por algo también somos una sociedad que le cuesta mucho hacer duelos, por ejemplo. Porque no Sí, podemos aceptar que perdemos las cosas y que total. hay situaciones o hay, ¿cómo sería la palabra? Ciclos que terminan y terminan. Y no se puede regurgitar y dar de nuevo vida a algo que ya terminó. Entonces Total, total. me parece que eh, queriendo evitar eso, ponemos millones de parches, pero muchísimos parches. Muy de acuerdo. Sí, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo, por ejemplo, aquí la compañera que tiene el nombre Trois Cartomancia dice, Ujú. vivir en el equilibrio ni la perfección. Muy de acuerdo. De hecho, en esta cuestión que tú traes, desde cómo lo percibo yo, que es cierto que lo estamos elaborando intelectualmente y que es un trabajo de vida, o sea, yo no creo que vaya a soltar lo que te voy a decir ahora próximamente y lo haya dicho y ya por arte de magia se confabule, pero es cierto que justamente es eso, o sea, hay una parte del trabajo desde la polaridad, o sea, desde la integración de polaridades que justamente lo que buscamos todo el rato es equilibrar. Es decir, cuando yo soy consciente de que todo en esta vida funciona por polos, es decir, traemos la cuestión de la empatía versus la individualidad o versus el egoísmo o como le queramos etiquetar. ¿Qué me está diciendo eso? Que en cualquiera de los dos registros, si yo me cierro en banda, o sea, si yo soy complaciente en exceso o soy, digamos, egoísta en exceso, me estoy posicionando en uno de los dos polos. Y para Exacto. que eso surja un efecto y me permita circular la energía y realmente cumplir la función del polo, en este caso venusino y marcial, es decir, el polo del yo, mi deseo, mi acción y mi voluntad versus el deseo del otro o el nosotros, nuestra voluntad, nuestra manera de dialogar, de digamos, llegar a acuerdos, etcétera, se ve, digamos, como trazada la línea, ¿no? Se ve como completado el ciclo, ¿no? Y en lo que tú traías, justamente creo que es eso, como siempre, la parte que en esta estructura social que es Occidente, que siempre es como que de un modo u otro ha estado atravesándonos como característica, igual que el resto de otras civilizaciones o culturas, que es la muerte en sí, o sea, es algo inherente a la vida, pero que aquí lo hemos como relegado siempre mucho en segunda o tercera o última instancia,
justamente habla de eso, de que hay un punto que ni siquiera es posible trasladarse de un polo al otro de una manera, digamos, estática, sino que hay un momento en que puede haber, por lo que sea, un rompimiento, digamos, de la baraja y se tiene que volver a recolocar todo el tablero y volver a empezar, por ponerlo de una manera. Entonces, Sí, dime, porque sí. me gustaría ahí sacar como la parte que luego hilabas en la story que decías, bueno, es que en todos los signos, es decir, cuando nosotros pensamos o imaginamos, en todos los signos aparece un tufillo escorpiano, es decir, aparece una sombra, aparece una pérdida, aparece una muerte pequeña, que es como el reverso del signo, entiendo yo, que ya está hablando de eso, ¿no? Pero elabóramelo más, que me ha gustado mucho esa parte y me gustaría que la Eh, trajeras. lo que me parece es, en base a la estructura inicial de cada uno, digamos, a las marcas que cada uno trae ya de por sí, de acuerdo a su historia personal, se configura un escenario determinado. Como vos Ujú. bien decías, se trata de sostener un polo u otro de acuerdo a la historia propia. Es decir, o sostengo excesivamente Marte o sostengo excesivamente a Venus. Sostengo excesivamente mi deseo que prima por sobre cualquier cosa o sostengo esta posición pasiva, receptiva, medio victimista y lo que se pierde ahí justamente es el movimiento de un polo a otro. Y eso me parece que en sí es cultivar el equilibrio en experiencia. Saber Ujú. que las situaciones no van a dejar de pasar, pero en sí uno está posicionado en ese medio para elegir cómo va a tomar cada una de las partes del espectro. Porque también, y relacionado justamente a lo que vos me preguntabas, todo en sí tiene un reverso y ese reverso tiene que ver más con el miedo. Y me parece que la estructura de base lo que trae es miedo. O sea, miedo en sí como concepto infantil, porque me parece que los adultos en sí no tenemos miedos de adulto, tenemos miedos de niño, que se traducen en cosas que pensamos que pasan ahora, pero en realidad si nos ponemos a escarbar un poco, viene de mucho tiempo atrás y es mucho más simple en realidad lo que pasa. Entonces, para evitar ese miedo, sostenemos el polo contrario, pretendiendo evitar esa situación o pretendiendo que no pase más. Cuando en realidad Claro, lo que hacemos como buen movimiento cíclico es constantemente buscar al otro polo para que se dé nuestra historia, para que se dé de forma acorde entiendo, a lo que nosotros concebimos como lo normal. claro. Y en ese movimiento pasan muchísimas situaciones, pero muchísimas, en donde justamente, y rondando al principio de la charla, no se reconoce lo propio. Se le quiere adjudicar al otro cosas que muchas veces el otro no está haciendo de por sí. Obviamente está la línea muy fina entre situaciones que sí, o sea, el otro hace ciertas cosas que no están buenas para nada, pero me parece que ahí nos estaríamos yendo a otro lugar o a otro extremo que no tiene nada que ver con la pregunta en sí. Bueno, pero sí que es esta cuestión que estamos diciendo todo el rato y que aquí traigo yo como el siguiente disparador, digamos, que para mí es como muy importante también sacarlo ahora a la luz porque pienso que justamente, o sea, si pensamos o si imaginamos otra vez del mandala y nos posicionamos, digamos, en la cruz fija, o sea, nos posicionamos en lo que tiene que ver con Tauro, Leo, Escorpio y Acuario en un sentido, claro, ahí nos posicionamos, yo siento, y también lo charlábamos en anteriores ocasiones, nos situamos como en una cruz, digamos, como en un sistema energético que es realmente muy vulnerable. O sea, en un sentido, creo que habla como de los 4 pilares, o como si lo queréis reducir a 2, los 2 pilares como más importantes del ser como tal, ¿no? La parte mamífera biológica, que sería esta cuestión más Tauro-Escorpio, si lo quieres ver así, y la parte más humana, ¿no? Más de creación, más de diferenciación, distinción,
¿no? Esta cuestión como del entregar, del dar, de iluminar fuera, ¿no? Y expresar mi singularidad, que sería esta cuestión más Leo, Acuario, pero que en realidad son 4, digamos, polos que han sido muy estimulados en estos últimos años y que siguen actualmente, Plutones aparte y otras cuestiones que irán como sucediéndose, siento eso, ¿no? Que hay como una importancia muy crucial en entender bien cuál es el menester de cada energía, cuál es el trabajo de cada energía, cuál es el valor que puede entregar cada energía y también cuál es el aprendizaje que puede, digamos, sacar cada energía enfrente a esta incertidumbre, ¿vale? Yo sé que me estoy saliendo del guión, pero te lo pregunto a ver cómo lo ves tú, si se te ocurriría así una pequeña síntesis como en cada parte de la pata, o sea, si hablamos del eje como más corporal, emocional, posesivo y de tenencia y demás, que sería como el de Tauro y Escorpio, y si nos vamos más al de la esencia y la irradiancia, que sería más Leo y Acuario, cómo lo sintetizarías? Eh, em, la instancia Tauro-Escorpio lo sintetizaría como la capacidad de aceptar que todo tiene un principio, un desarrollo y un final. En sí, el principio del desarrollo me parece mucho más la instancia Tauro, donde uno puede conectarse con algo más relacionado al ser, más relacionado al orgánico, más relacionado a la sustancia. Y la instancia Escorpio es cuando ese proceso, ese ciclo llega a su fin y tengo que aprender a, o sea, soltar eso que ya llegó a su fin y darle vida a otra cosa, comenzar otro proceso en donde ahí entraría Leo y Acuario, donde le doy otra impronta muy personal, muy distintiva, muy cálida, muy leonina, para finalmente contribuirlo a un espectro social o darlo en servicio a otra persona. En sí, en cada instancia, me parece que lo que se busca es que haya y que exista un intercambio, no que se quede solamente en un lugar. Claro, total, total. Yo sí que... Porque, perdón, me Disculpa. parece que, y como Dale, tirando, viste, ahí una dale, dale. bombita, me parece que lo que se concibe como acuariano uraniano hoy en día está desprovisto del compartir. Total, Está desprovisto de la entrega, está desprovisto de Tauro Escorpio, está total. desprovisto de que lo que entrego no está asegurado que me va a dar un reconocimiento. ¿Eso significa que que no lo tengo que entregar? No. O sea, lo entrego Total, igual sin estar esperando el reconocimiento infantil de que me vean como... No, 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 no. O sea, porque total, ahí empiezo a fabular. total. Claro, y en el fondo también conecta un poco con esta cuestión que hablábamos al principio desde otra perspectiva, pero un poco del deseo, ¿no? Ujú. Hasta qué punto en estos últimos tiempos nos hemos saciado de conectar con mi deseo, lo que desean hacer a través de mí, yo, cuando en realidad llegar a la instancia acuariana muchas veces es saber empezar a conectar, aunque sea intelectualmente, sí, para luego llegar a la instancia pisciana y resonar como más emocional o como más energéticamente con el todo, pero tener como esta constancia de, en realidad, es el entorno el que pide, ¿no? Una función que yo puedo entregar. No es otra vez, no es como mi esencia solar que irradia y con eso ilumina a todo el mundo, no. Es esta cuestión de decir, bueno, sé apartar esta importancia personal, sé empezar a despersonalizarme, que no disociarme, luego iremos ahí también, pero sé cómo dar como este valor al hecho de que hay un entorno que yo sé registrar, qué es lo que necesita, qué es lo que siente, qué es lo que cree, qué es lo que espera, digamos, y yo soy capaz, desde mi humildad, desde mi propio papel, rodeado de muchísimos otros papeles, de interpretarlo, ¿no? De darlo, de comunicarlo, de hacerlo circular, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero creo que
ciertamente hay esta cuestión de la creatividad, del arte, de toda esta cuestión de la identidad, de la esencia, que también ha ido como tomando mucha fuerza en estos últimos tiempos, pero que es interesante. Yo desde cómo lo veo, desde la parte más etimológica o más intelectual, como el poder darle el valor real que tiene, no quitarle valor, sino realmente darle el valor real que tiene, que es el hecho de que no somos seres únicos, sí somos singulares, sí somos singularidades distintas, pero no somos seres únicos, estamos rodeados de otros siempre, ¿no? Entonces, es como que se van confundiendo, no sé cómo lo ves tú, pero yo siento que se confunden palabras, ¿no? El ser único con ser auténtico, con ser singular, con ser Sí, creativo, con ser artista. Dime cómo lo sí. sientes o qué Se- te para gustaría mí se añadir. confunde justamente me parece que se da más que nada por pereza intelectual muchas veces, en donde se quiere usar un mismo concepto para hablar de muchas cosas, Total. entre ellos el deseo. O sea, el concepto del deseo para mí está mal entendido como aquello que egoicamente necesito, cuando en realidad el deseo per se es algo completamente desestructurante al propio yo. O sea, es algo que me va a poner incómodo siempre. Es algo que me va a llevar por lugares que no tengo idea de por qué estoy ahí, de que siento una incertidumbre completa y que me da dos opciones: o retrotraerme y quedarme en mi espacio seguro, o verdaderamente trascender esa barrera, esa resistencia y crear de forma creativa justamente algo nuevo para mi vida. Exacto. En ese caso entra mucho lo que vos decís en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo creativo y el darle el lugar. Me parece que eh, instancias creativas necesitan tener parte de mi impronta, y para que tengan parte de mi impronta hay o tiene que existir una instancia de entrega Muy de total a acuerdo. aquello que estoy haciendo. No Muy de acuerdo. entrega a Sí, medias, no el querer abarcar mucho para hacer poco, sino el verdaderamente decir, bueno, me entrego 100% a esto que estoy viviendo, esto que estoy haciendo ahora. Y eso total. también, si entramos ahí, se malinterpreta como lo único que importa es el hoy, mañana no. No, no, no. O sea, volvemos al punto. No es una cuestión de extremos, es una cuestión de elección de instancias, elección en donde pongo mi energía. Esa energía va a fluctuar, es decir, en un momento voy a querer estar 100% dedicándome a pintar un cuadro, pero después voy a tener ciertas responsabilidades o ciertas cosas que van a implicar que mi energía se mueva para otro lado. Entonces tengo que aceptar de que esa instancia termina por un momento y tengo que pasar a otra cosa que implica que yo le dé mi atención y mi energía, y así me voy moviendo, me voy eligiendo y voy moviendo. Pero Total. no eh, usarlo como justificación para evitar el proceso de entrega, para evitar el proceso de poner energía, para pensar de que puedo estar en múltiples lugares al mismo tiempo cuando en realidad no me da la cuestión corporal para hacerlo. Eso también es algo muy de nuestra época y algo muy de lo malinterpretado acuariano como red. Todo está disponible para que todo se pueda hacer. No, para mí no. Para mí es Intelectualmente sí. intelectual, Teóricamente sí. claro, intelectualmente sí, pero justamente lo que se evita ahí es la instancia Tauro Escorpio, poner el cuerpo. Total. Muy de acuerdo. Eh, Sí, y además pienso eso, en el sentido que tú hablabas de la creatividad, del arte, del saber mm, escoger, el saber dar la atención, que esa es también una cuestión muy venusina, ¿no? Pongo presencia, pongo atención, pongo mimo en lo que estoy haciendo porque he escogido o ya sea por voluntad propia, accionando esta parte de Marte también, le pongo voluntad y decido esto y me entrego,
ya sea porque toca hacer algo, o sea, en esta vida no Claro. podemos estar siempre realizando lo que nos place, o sea, sería muy inocente y muy infantil por nuestra parte pensar eso y creérnoslo de verdad, pero sí que considero lo que hablabas hace un momentito de la instancia Leo y Acuario, y Mm. yo te decía esto de que no somos seres únicos, en un sentido, claro, ¿qué es lo que sí nos singulariza? ¿Qué es lo que sí nos permite ser nosotros mismos? Justamente lo que decías tú, mi historia y cómo yo siento las cosas. O sea, lo bueno creo que tiene este eje de Leo y Acuario es que tal como yo siento, tal como es mi corazón, tal como yo percibo, pues mis pasiones, mi amor, mi manera como de relacionarme con lo que disfruto, con lo que quiero crear, digamos esto, ¿no? Con las personas, etcétera, me permite imprimir parte de mi esencia, evidentemente, parte de mi corazón a este acto creativo, ¿no? De salirme como del molde, ¿no? Que hay esta cuestión, para mí es importante, digamos, como traer la diferencia entre lo creativo como aquello que se sale de la repetición. O sea, yo soy creativa cuando soy capaz de engendrar algo nuevo, pero saliéndome de una repetición, ¿no? Porque si no, esta cuestión que se ha tratado tantísimas veces, de tantísimas maneras, de que todo, que creo que es una instancia muy taurina, que todo acaba siendo una copia de una copia de una copia Mm. y cada día es como lo mismo, ¿no? Una instancia como más de tierra, ¿no? En que todo se clona y se repite hasta la saciedad. Entonces, yo creo que hay esta cuestión de la incertidumbre real que conlleva como este entregarse a la obra, entregarse al sentir, ¿no? Y entregarse a lo que quiero expresar, y que nos falta entrenamiento, porque también es cierto que no es del todo real esto de que no es importante que nos reciba nadie, porque efectivamente no es así. O sea, tú y yo ahora mismo estamos compartiendo una conversación que esperamos y deseamos que vea gente, que les nutra y que les sirva, ¿no? Entonces, Sí. hay como una cuestión siempre muy sutil por debajo, que es como efectivamente eh, existe esta cuestión de me expreso y asumo las consecuencias de mi expresividad, pero efectivamente en algún momento sí me interesa, por lo que sea, que el otro me registre, porque yo qué sé, por ejemplo, una cuestión tonta, porque me he enamorado, pues evidentemente que me apetece que el otro me registre o la otra me registre y le guste, ¿no? Y sienta esa admiración o esa atracción, ¿no? Entonces, es como si me gusta este tipo de conversaciones que mantengo contigo, ¿por qué? Porque desde esta instancia como más intelectual o como más de aire, nos permite entrar en los lugares dándole como nuevas significaciones o como haciendo foco en cosas que damos por sentadas, ¿no? Que las nombramos Mm. y que, oye, no hago el esfuerzo intelectual de entender qué es lo que estoy diciendo y si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Y si digo lo que quiero decir en realidad, ¿no? Sí, es que me parece que justamente como bien decís, sin el reconocimiento de un otro, y esta es una pregunta que no sé si tiene demasiadas respuestas, sin el reconocimiento de un otro, ¿uno verdaderamente existe? O sea, Que es lo que es eh, total. ahí, ahí está el tema, porque, a ver, para que yo pueda registrar que existe otro Marte o otro Venus, poniendo el caso de Marte-Venus, tengo que primero darle existencia a ese otro. ¿Y cómo le doy existencia a ese otro? Viendo de que está ahí, viendo que es distinto a mí, viendo de que hay algo que me atrae de lo que emana. En ese sentido, me parece que actualmente está y sigue, inclusive en el discurso, está presente la tendencia al extremismo o la tendencia a la simplificación. Eh, una de las cuestiones que va más a la simplificación es esto que nosotros también hemos hablado en otras charlas, la cuestión del soltar, el estadio del espejo, el otro soy yo y un montón de situaciones que para mí enmascaran el hecho de que nos gusta y nos es más cómodo cuestiones, como nombra un filósofo bastante conocido, más positivas, que no nos implican un esfuerzo, pero cuestiones
de índole negativo, aquellas que sí nos implican un esfuerzo, salirnos de nosotros, tratar de pensar con pensamiento crítico ciertas cosas o elegir otras cosas, no las hacemos porque, como diríamos en Argentina, nos da un poco de paja. Claro, Eh, nos da pero palo. sí, en sí lo que sucede es que cuando no podemos realizar ese movimiento, terminamos generando lo opuesto a lo que pretendemos conseguir. Si pretendemos conseguir reconocimiento o, no sé, en el caso como pusiste vos, en relaciones afectivas, una relación de calidad, lo que estamos generando es más soledad para nosotros. Y en sí lo estamos generando nosotros, no es que nadie viene a meternos la soledad en nuestra vida. Total. Ahí es que quería aprovechar para poner, ya que voy intentando como llegar al guión que habíamos preparado y como decir cosas que tuvieran relación a eso también, sí siento justo eso, ¿no? Que no sé cómo lo percibes tú, pero siento como que esta cualidad y no lo quiero personalizar, ¿eh? Pero como esta cualidad del fuego que siente muy a menudo que todo es como una extensión de sí, ¿no? Que como que el mundo es una extensión de mí misma. O sea, yo, por ejemplo, he utilizado muy a menudo la frase de que todo es un fenómeno interior, de que todo es un símbolo de una interioridad, y estoy de acuerdo en esa instancia, pero con algunas salvedades, ¿no? Entonces, creo que hay esta cuestión de que el fuego cree que todo es una extensión de sí, y entonces nos encontramos en instancias acuarianas, que sería como el resto del camino, digamos, de ese polo de la creatividad o del ser creativo, en el que actualmente se habla de lo acuariano como de la tribu, ¿no? Como de la aldea, como del buscar gente afín a mí que me confirme como soy para que yo pueda unirme en estos micelios y hacer mi cosa. Y claro, genial, pero yo siento que eso en realidad no es para nada, desde cómo lo percibo yo, uraniano en un sentido. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando de un modo bastante inconsciente es amalgamarme. Otra vez lo que decías tú, necesito gente que me confirme, porque hay esta instancia del fuego, en este caso, que como no permite en un sentido el hecho de entretener algo a nivel de pensamiento sin tener que personalizarlo, ¿no? Sin tener que decir, te compro el discurso, te lo compro todo y me convierto en eso, ¿no? Es como una cuestión curiosa que creo que en cierta medida la gente de aire lo tenemos como muy claro, al menos intelectualmente, luego ya cada cual lo baila como puede, pero al menos intelectualmente lo tenemos como muy claro eso, ¿no? Bueno, yo soy capaz de ver la diferencia y sostenerla porque no tengo por qué comprártela. O sea, no es que te rechace per se, ¿no? Pero esta cuestión de la integración, lo que decías del buenismo, todo eso tiene como unos reversos un poco peligrosos. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece que cuando justamente se empieza a masificar la situación y se lleva justamente a un lugar donde desaparece muchas veces la identidad propia en pos de la validación del grupo, ahí lo que se está mostrando, lo que se está generando es una instancia como más reactiva o anterior. Si quisiéramos ponerle un nombre o ubicarla, sería nos estamos moviendo en el eje de la Luna y Saturno otra vez. Sí. Es decir, estamos queriendo estructurar de acuerdo a nuestra propia conveniencia aquello que no entendemos, y al no encontrarle un cauce, una solución o una forma justamente de reconocerlo, entenderlo, incorporarlo, vamos a buscar instancias, pares, personas, grupos que parece que están por fuera o parece que niegan esa parte que nosotros no entendemos, pero en realidad nos seguimos moviendo dentro de lo mismo. Seguimos eh, apartando lo que es completamente distinto a nuestro concepto y no nos tomamos el trabajo de decir, che, ¿qué está pasando con esta situación?
puedo interpretarlo de otra manera, puedo ir por otro lugar, puedo pensarlo de forma distinta. Y como bien decís, eh, las personas que tienen una cualidad de aire muy acentuada pueden ejercer este grado de objetividad mayor. No significa que nadie lo pueda hacer, sí, lo pueden hacer, pero en sí, cuando hay más cantidad de aire, se acentúa mucho más esta capacidad de objetivar la realidad, que también tiene su reverso, porque nosotros también lo hemos hablado muchas veces. El terreno de las ideas es muy extremista, y eso también pasa actualmente, en donde es todo idea, 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 concepto, 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 pero en sí no, como te decía al principio, no hay nada por detrás y son conceptos vacíos. Total. Claro, hay esta cuestión que trae también Mujer Etérea, que hace un rato Ujú. también Coacactomancia, cada vez que diga este nombre me va a encantar porque es medio francés y es como gracioso, pero que sí que tiene que ver con esta cuestión de que efectivamente, primero, la diferencia, la queramos ver o no, está. Sí, Segundo, el hecho de que efectivamente queramos o necesitemos que nos, digamos, reconozcan, quizá no tanto sería la palabra validen, porque yo entiendo que ahí es como la fina línea en que si el otro no me da el ok, no lo puedo hacer. O sea, yo lo pienso así de simple. O sea, validar para mí es darme el ok. Si tú no me das el ok, yo ya no puedo hacer esto. Por lo tanto, para mí eso no lo concibo como tal, pero sí el reconocimiento. Claro que queremos y deseamos que nos reconozcan, claro que queremos y deseamos que vean nuestra esencia y que eso les sea útil, que les digamos, nutran algún sentido, que les haga reflexionar, cada cual desde su propio código energético, cada cual desde su propia perspectiva, pero efectivamente queremos eso. Pero es cierto lo que luego apuntaba Mujer Etérea, y que tú decías también que tiene esta cuestión de el exceso de importancia personal, el querer todo el rato que todo el mundo me reconozca, y si no me reconocen, no me pronuncio, lo que sucede es que finalmente a lo mejor tengo cosas interesantes que decir para mí, es decir, yo necesito hacer este proceso, digamos, intelectual, vital, de poner el cuerpo y de transitarlo para sintetizar y sacarlo, ¿no? Y me beneficiará a mí en primera instancia, y luego con un poco de suerte y gracia o no, a otros también. Y esa es otra, es como decir, bueno, igual también actualmente siento que no es la instancia que teníamos hace, yo qué sé, 500 años, porque el ratio de impacto social que tenemos ahora puede ser muy grande. Entonces, ¿eso que genera? Locura total. Es como, ¿por qué tengo que pensar que lo que quiero decir tiene que impactar a millones de personas y si no impacta a millones de personas ya no lo tengo que decir? Ya no es tan importante, ya no merece un aplauso y ya no voy a ser la mejor, ¿no? Es como esta cuestión que también me parece como muy del eje, ¿no? En un ujú. sentido, digamos, como más sencillo, si lo quieres ver así, pero que me parece muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente otra cosa de la que has traído ahora, que tenía que ver con la cuestión de la virtualidad y con la cuestión del extremismo intelectual o del extremismo de creencias, también tiene que ver con esta instancia, ¿no? De creer que como lo han orquestado todo para que mi singularidad lo pete máximamente, ¿no? Y que una vez me singularice y una vez encuentre mi esencia y la haga florecer, lo voy a petar mucho. Es como que otra vez, si te apetece, ya enlazamos con el siguiente tema, que tiene que ver con esta cuestión del mesianismo, que siento que es algo que ya lo hemos también hablado, pero que es importante volverlo a traer porque eso, ¿no? Porque nos inhibimos por necesidades infantiles de vengo a salvar aquí el planeta y vengo a decir la palabra justo en el momento exacto y menos mal. Cámara lenta y me enfocan y yo soy la protagonista, ¿no? Es que me parece que se juega dentro de de un conjunto de conceptos que podríamos decirlos dentro de lo que es identidad de identificación. Identidad también es una palabra particularmente usada muchísimo actualmente y que en sí se confunde
confunde con la singularidad o algo muy característico del eje Leo y Acuario, que es la autenticidad, que son cosas completamente distintas. Cuando yo tengo una identidad, yo estoy siendo idéntico a otra cosa, me estoy identificando con eso. Entonces voy a generar todo un sistema de acuerdo al sistema de otras personas, en donde, como bien decían acá en los comentarios, me validen con eso, me den reconocimiento como tal. En cambio, ser singular o ser auténtico implica poder expresar aquello que yo tengo particular en mí, y en la medida de mi expresión y en la medida de cómo se da en el mundo, ahí voy viendo en qué lugares puedo expresarlo más o menos. Eso no significa que yo me inhiba, sino que también aprenda a cooperar, porque también entraríamos en otra línea completamente distinta, en donde, todo lo que yo digo vale. No, no todo lo que uno dice vale, porque ahí Igual, entraríamos en lo que vos bien decís del mesianismo. Y me parece que la identidad y la identificación actualmente rayan un concepto de mesianismo, es decir, yo soy el único que trae la verdad revelada frente a ciertas situaciones. Y es como, no, volvemos al punto. ¿Por qué uno sería el portador de la verdad revelada? Si siempre existe una instancia de misterio, hay cosas que no vamos a poder saber nunca. O sea, pero jamás de los jamases vamos a poder saber ciertas cosas. Entonces, por más que queramos pensar, por más que queramos identificarnos, por más que queramos validación, por más que nos movamos en una masa de millones de personas que piensan exactamente igual, hay cosas que no las vamos a saber. total. Entonces me parece que hay que poder soltar en algún punto algo muy característico que trae el mesianismo, que es el control excesivo de la realidad. Uno no puede controlar todo. Totalmente No, de no, no acuerdo. puede. No puede. Mil por mil. Eh, Y de hecho, y eso ahora, también, perdón, sí, y sí. cierro No, con no, esto no, que no, se me ocurrió no, justo. sí, sí, por favor. Cuando uno no puede controlar todo y cuando uno acepta ese hecho tan humano, tan finito, tan simple, uno puede vivir más tranquilo sin estar poniéndose a sí mismo en una rueda constante de un hámster persiguiendo una vida que muchas veces viene de afuera, como vos tenés que tener esta vida. Y a nadie lo obligan a tener una vida determinada. Lo obligan Igual. a ver, no porque ahora que lo pienso digo, no, a nadie lo obligan a tener una vida determinada. No sé qué te parece a vos en ese sentido. Estoy, estoy muy de acuerdo. Yo creo que sí que sigue volviendo a pasar, o por tal como lo Ujú. entiendo yo, pasa muy a menudo cuando suceden estas instancias del poder de decisión por encima de todo lo demás, que nos olvidamos justamente de la importancia de lo transpersonal, no como esta Sí. cuestión de las fuerzas cósmicas que podemos dominar, que adquirimos poderes, que somos los mejores, Ujú. sino más bien como el hecho de poder ser más flexibles con esta cuestión de la identidad o del ego o de la personalidad o de la máscara que estoy Ujú. vistiendo, ¿no? En un sentido, ser más flexibles para que efectivamente pueda tomar las decisiones más beneficiosas para mí y para el entorno en el que yo impacto en el momento en el que yo estoy, digamos, desarrollando ese papel. Si no es lo mismo esta conversación que estamos manteniendo ahora que una sesión individual, que el estar relacionándome con mi gato, que el estar hablando con mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que hay una cuestión muy importante que también nos sirve como para salir de esta instancia profética o mesiánica que tiene que ver con, otra vez, el cultivo de quitarte importancia personal, no como despersonalizarte eso, ¿no? De disociarme, en el sentido de no conectar, como manipular la interpretación que hago de las cosas o como no registrarla corporalmente o emocionalmente, no, simplemente como entender que muchas veces el papel que me toca jugar
no es un papel que a priori voluntariamente he escogido y que a veces ese no escogerlo voluntariamente no pasa tanto por un registro inconsciente, que también es algo que se ha manido mucho, ¿no? Tipo, ¿soy creador consciente o creo inconscientemente? No, a veces te toca jugar un papel que tú no escoges conscientemente, pero que eres consciente de que no lo escoges y está bien y forma parte del entramado de otra persona, porque es lo que decimos, si todo el rato me pongo como ombligo del mundo, pero sin hacerme cargo de eso, lo que acaba pasando es lo que te decía, ¿no? Hace un rato, que creo que el mundo es una, digamos, extensión de mí misma, ¿no? Entonces yo puedo reinar y hacer lo que me plazca, siempre. Y si no, pues te excluyo, ¿no? Al ostracismo que te vas. Entonces, yo creo que es otra vez como lo que estamos intentando, siento, y tú me dirás si lo sientes también así, es como otra vez desde lo intelectual en el sentido del lenguaje, del logos, ir filando así como más sutil la palabra, porque es que si no es como que todo se nombra y la gente se queda tan ancha y me parece que estamos como no interpretando bien ciertos conceptos. Sí, me parece justamente que quitar importancia personal y de que uno no, el mundo no funciona como una extensión de uno y unido a este concepto o malentendido, si se quiere, de la cuestión del inconsciente en sí, el error me parece que está en tomar que las cosas, más que nada en el concepto de inconsciente, son externas a nosotros o están en nuestro marco de elección. ¿A qué me refiero? Me refiero a que algo que se dice muy popularmente es, capaz que inconscientemente hice tal cosa porque quería generarme tal otra. Cuando en realidad, primero que nada, el inconsciente en sí se da en una interacción, es decir, una interacción con un otro. Ya está planteando ahí que se necesita de la existencia de un otro para que exista la cuestión del inconsciente. Y después, toda temática inconsciente es, para entenderlo de una manera como bien simple y bien al punto, es una analogía del espacio exterior. ¿Uno sabe qué hay en el espacio exterior? No. O sea, ¿uno sabe todos los procesos que están pasando o todas las cosas que pasan por fuera de nuestro planeta? No. El inconsciente en un punto es como ese espacio tan vasto que uno no sabe qué hay ahí, pero que puede sondearlo o verlo en la medida que vive ciertas cosas en el intercambio con otras personas. Y ahí se da cuenta del contenido que uno trae. Entonces, en ese contenido que uno trae, uno puede darse excesiva importancia y decir, ah, bueno, yo tengo claras todas las cosas, yo sé por dónde quiero ir, yo sé, yo, o puede dar o otorgar cierto grado de humildad a la situación, como bajar un poco el copete, como gallo, y decir, bueno, ¿qué verdaderamente puedo capitalizar de estas situaciones? ¿Qué puedo aprender de estas situaciones? ¿Cómo este otro viene a mostrarme ciertas cosas que de otra manera no podría ver? ¿Cómo puedo ser más agradecido frente a las experiencias que me están sucediendo? ¿Qué verdaderamente puedo desarrollar con esto? Y si uno no lo quiere desarrollar, porque también puede ser una opción, es, bueno, muchas gracias y hasta luego, no lo quiero desarrollar. Y ahí está la elección personal que cada uno tiene frente a lo que vive, porque es muy característico y al mismo tiempo muy loco, no sé vos qué pensás con respecto a este punto, de que actualmente estamos en una época donde tenemos que sobreaclarar demasiado ciertas cosas, porque parece que lo que se relativiza en un punto no son las situaciones, sino un sistema de valores propio que por ahí, a mi modo de verlo, flaquea. Es Sí, total, difícil de sostener. Eh, total. y ahí volvemos a instancias anteriores, es decir, para que yo pueda tener un sistema de valores sólido, estable, hay ciertas
cosas que yo tengo que aprender a ver de mí mismo, a poder resolverlas, a poder trabajarlas, a poder digerirlas, a poder masticarlas y a poder darles otro sentido. Cosas que me han sucedido, me han pasado, han sido dolorosas, pero que están enquistadas en mí y me hacen ver la realidad de una determinada manera, me hacen elegir ciertas cosas, me hacen ir por ciertos caminos y sobre ellas, evidentemente, no tengo control, pero caemos en esto de relativizar en un exceso ciertas cuestiones que no son relativas. Claro, yo considero que, o sea, muy de acuerdo en lo Ujú. que apuntas y creo que la cuestión del sistema de valores o los principios, creo que también, claro, desde ahí como lo veo yo, hay siempre como un sistema o un estado o una forma de pensamiento, digamos, como un Zeitgeist, ¿no? Un espíritu de la época o una generación que más o menos, digamos que en este último periplo de 100 años, más o menos sutilmente, cada vez más desde la ingeniería social y así, nos han ido como trasladando valores universales, ¿no? Como de respeto, digamos, de lealtad, de compromiso, ¿no? El me responsabilizo de palabra, digo algo y lo cumplo, Ujú. como ciertas cuestiones que para mí son súper retro, pero en mi caso, venusinamente, yo firmo 1000 por 1000, en que hay cuestiones clásicas que no tendrían que pasar de moda en un sentido. ¿Por qué? Porque justamente creo que actualmente hay como tanta, o sea, es tan líquido todo y es tan poroso todo que justamente eso, ¿no? Se ha perdido una referencia en un momento dado que era como más religiosa o como más de fe o más metafísica, por decirlo de algún modo, y se ha ido transformando como en algo mucho más eso, ¿no? De un cortoplacismo, buscando como un beneficio como muy rápido, buscando evitar de un modo, ya no tanto el sufrir, que por supuesto sí, pero sobre todo lo que decías tú, el poner el cuerpo en las situaciones que no me gustan, porque efectivamente, ¿quién no quiere sentir placer cuando es algo agradable, ¿no? ¿Quién no quiere sentir en intensidades desnortadas cuando algo es gustoso de sentir? Pero cuando toca transitar algo que por el motivo que sea, ya sea por una decisión tomada en una instancia que resultó en algo que me atravesó y que fue un dolor, o ya sea por una instancia del pasado no resuelta, o cualquier otra situación que se me impone desde fuera y que yo no puedo escoger vivirla de otro modo, es como que tenemos esta facilidad todavía hoy por hoy que tiene que ver con lo que decías tú, con unos principios, unos valores como muy endebles de modular, ¿no? De cambiar, de he dicho una cosa pero ahora te la cambio y ahora me doy cuenta 5 minutos más tarde que esto que sentía ya no lo siento, que esto que quería ya no Ujú. lo quiero, que esto que me motivaba ya no me motiva, no es como que de golpe todo tiene que ser eso, ¿no? Especial al 1000 por 1000 o nada. Es como no hay una escala de grises, ¿no? Y es cierto que siento que también por lo mismo, ¿no? Porque se ha dado como por sentado que el hecho de la completitud y la felicidad pasaba por experienciar la máxima cantidad de cosas evolutivas, positivas para mí, efectivamente, y no tanto cosas que requieran aprender algo, que al final siento que la instancia de aire, tanto Géminis como Libra como Acuario, la cuestión del aprendizaje es lo que prima por encima de todo. Y si quiero aprender, realmente lo que tengo que incorporar, que hacer cuerpo, son cosas nuevas, porque si no, no estoy aprendiendo, estoy volviendo a repetir algo que ya he hecho, que maravilloso, pero efectivamente cada vez que me encuentre un obstáculo nuevo o el mismo obstáculo, si lo sigo repitiendo, claro, me va a dejar la cara hecho un cromo, porque voy a estar todo el rato dándome contra esa misma pared, ¿no? Y a lo mejor la puedo maquillar, la puedo esquivar, puedo decidir no, digamos, saltear ese obstáculo o atravesarlo o sacar el aprendizaje y la síntesis, pero eso no impedirá que esta cuestión se siga repitiendo, digamos, ¿no? O que me siga encontrando con esa cuestión. Sí, porque evidentemente lo que se juega por detrás es una concepción que ya está automatizada.
algo, si se quiere, para ponerlo en clave astrológica, algo muy lunar, algo repetitivo, algo que constantemente ya tiene su propio conjunto de patrones para que yo vea ciertas cosas y otras no. Si no hago un esfuerzo consciente para desarmar parte de esos patrones y poder incorporar elementos nuevos, nunca voy a salir de los mismos círculos, de las mismas vivencias, de las mismas cosas. Siempre voy a estar viendo lo mismo en distintas situaciones, distintas personas, o como se diría popularmente, dejo una pareja pero encuentro a la misma persona con otra cara. Entonces, Total. ¿qué es lo que pasa ahí? Evidentemente se está jugando una repetición que no estoy registrando, que es automática en mí y que me hace elegir o percibir o intuir ciertas cuestiones que me son cómodas, por más que después, para alguien que lo ve desde afuera, sean nocivas. Porque acá hay un punto también muy importante. Todo Mucho. placer en algún punto se va a transformar en displacentero. O sea, todo tiene El su exceso es meseta malo. y su caída, su parte Total. más baja, su parte más alta y así. El tema es, y volviendo al principio de lo que dijimos, ejercer conciencia en ese movimiento. Decir, bueno, hasta acá puedo dar esto, hasta acá puedo hacer esto, hasta acá puedo moverme de esta manera. Muy de acuerdo. Sí, y en realidad, sí, estoy de acuerdo también que dice mujer etérea, Ujú. quizás aprender pasa por tropezar, porque justamente es algo que no conozco y es más fácil que de primera no lo haga al 100% bien. La Sí. cuestión de trascender, evolucionar o aprender pasa por ahí, encontrarme lugares y situaciones desconocidas. Claro, es que Bueno, en mira, un punto... perdón. Sí, dale, dale. Dale, dale, Algo muy Luis. importante con Sí, esto del sí. tropiezo es que el psicoanálisis, por ejemplo, toma que la instancia más real del deseo es el tropiezo, es cuando me equivoco, es cuando Claro, en esa equivocación estoy descubriendo justamente cosas nuevas que si no, no las veía. Si no tal me cual. equivocaba, si no me tropezaba, si no me salía como tengo en mi fantasía neptuniana ideal de la vida, Tal no las cual, iba a ver. tal cual. Ujú. Tal cual. Y la cuestión, claro, al final es eso, ¿eh? O sea, hablamos como de la instancia de lo incierto, ¿no? De la vastedad uraniana, como de esta bóveda, digamos, infinita de posibilidades, digamos, súper creativas, súper nuevas, pero es lo que decimos, ¿no? Esta cuestión del arriesgarme, ¿no? A hacer el primer paso y ver cómo evoluciona y efectivamente luego ahí sí, trabajar como en el registro de lo que me va impactando, de lo que yo voy, digamos, transitando y cómo lo voy transitando para ver de dónde parto y en qué punto estoy, ¿no? Y qué es lo que he ido aprendiendo, qué es lo que todavía se me resiste, ¿no? Y que evidentemente no es algo que me suceda de una vez por todas, igual que lo que hablábamos justo cuando preparábamos este espacio de esta cuestión que en estos últimos años se hizo como muy popular y que creo que ahora se está como desinflamando un poco, que tiene que ver con esta cuestión de el trabajar con la sombra de una vez por todas y ahora que ya lo he superado, ahora puedo acompañarte y puedo guiarte porque yo ya lo he superado y estoy en otro lugar. Y es como, queridas y queridos, malas noticias. Igual que el inconsciente, digamos que se visibiliza a medida que voy interactuando con un otro, lo mismo, a medida que voy clarificando ciertos aspectos de mí, otros aspectos latentes se manifiestan de manera inconsciente, llámele sombra, llámele como quiera, ¿no? Pero hay esta cuestión que también me parece muy interesante por eso, porque en realidad habla del trabajo real, que es la esfera de lo humano, que tiene que ver mucho con esta cuestión de la esfera psíquica, emocional, la esfera, digamos, de pertenencia, rechazo, la esfera intelectual de creencias, digamos, de apegos mentales a ciertas cuestiones, que es la esfera más delicada y que justamente creo que después de todo lo que hemos vivido en estas últimas tres, 4 años, Cuatro, se ha ido bueno, como sí.
Sí, 4 años. Se ha ido como amplificando mucho. Estamos en un punto en el que el shock que vivimos en el 2020 ahora se está Sí, empezando a manifestar a nivel intelectual y a nivel emocional de una manera mucho más visible, ¿no? Y está todavía cierto sector del conocimiento, del autoconocimiento, que sigue insistiendo en que todo es para bien, en que esta cuestión de la evolución permanente, de que, bueno, ¿no? Estamos como ellos y nosotros, cuando me parece eso, como algo casi ridículo, y ya te digo, aquí estoy como totalmente, desde mi sesgo personal y biográfico, muchas de las cosas que he vivido en este tiempo, muchos de los sectores en los que he trabajado y en relación con varias personas, y me he dado cuenta de eso, es como esta cuestión de seguir confundiendo el registro de la creencia, ¿no? o del principio de fe, que sería más jupiteriano, con el principio de lo real y el principio de lo claro. distinto que se llama Saturno y Urano, ¿no? Y es esta cosa de, ¿te puedes creer que esta persona, y parecía que era consciente y resulta que ha hecho esto o ha hecho lo otro o le ha pasado tal cosa? Y es como, pero a ver, Sí, dime tú, ¿qué a quieres mí decir? me parece muy, y justamente estaba por preguntarte cuál era el tema más uraniano y controversial que tenías para tirar, pero bueno, vos ya Fuerte, trajiste uno. ¿qué te parece? Eh, eh, la cuestión del asombro, la cuestión de identifiqué una cosa y ya tengo resuelta básicamente la vida, o algo también muy particular que vos justamente lo decías, que la creencia propia se transforma en la verdad y es como, o sea, es Eso la es verdad de cada uno, pero es tal una cual, verdad parcial, acotada, limitada, que en tal cual. sí no es el registro de lo real, porque lo real, si se quiere entender como la instancia saturnina por excelencia, y acá vale una aclaración, lo que uno concibe como realidad que se impone, sigue siendo la misma función saturnina interna. A ver, el propio sistema está mostrando en la realidad ciertos límites que uno tiene a ciertas cosas. Si uno no tiene trabajadas esas cuestiones, las va a tomar como impositivas, las va a tomar como que lo están obligando a. Pero en realidad hay ciertas cosas que se dan de una manera y no se van a dar de otra. Entonces uno tiene que poder aprender a sortear esos caminos y moverse de formas distintas. En ese moverse de formas distintas volvemos al punto de los tropiezos. Cuando yo me muevo de forma distinta, me voy a equivocar 100% en ciertas cosas. Claro, Entonces, en esa equivocación, mis creencias van a quedar obsoletas. Voy a tener que reestructurar mi pensamiento, reestructurar mis creencias, salir de ciertos dogmatismos, de ciertas cuestiones de fe y ver lo real, ver lo concreto, ver lo que verdaderamente está pasando. Algo que también se da mucho actualmente es tomar ciertas instancias de pasado como si fueran la única forma de codificar una situación. Es decir, si en la situación A me pasó esto, entonces todas las situaciones similares a A van a ser iguales. Y no, bueno, para nada. total, Eso es una total, creencia justamente, no es un total. hecho concreto de la realidad. Total, total, total. Sí, esta cuestión, bueno, es todo el rato esta sensación de lo que decimos, ¿no? Como hacemos un salto hacia lo creativo como aquello que me aparta de los circuitos, digamos, que hemos dado como por seguros, por costumbre, ¿no? Y que nos han reportado más o menos situaciones placenteras, pero la mayor parte del tiempo mirándolo a largo plazo, son más displacenteras o son más tóxicas o son menos, digamos, beneficiosas para uno y para el entorno. Y es todo el tiempo esta cuestión de la incertidumbre, como el realmente ir amigándome a hacer como un cambio de pantalla, o sea, un cambio de enfoque, ¿no?
me enfoco en lo que estoy transitando actualmente, en mi estado natural en el día a día, cuánta cantidad de presencia puedo tener, cuánta cantidad de voluntad puedo tener, cuánta cantidad de registro del otro puedo tener, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando levantar la mirada y pensar que tengo un objetivo trazado quizá o que tengo una aspiración de vida quizá que me lleva a motivarme a plantar un árbol ahora y que en 30 años, 40, si yo no estoy, lo puedan gozar los que me siguen, digamos, por ponerlo en un ejemplo, digamos, más no tan técnico y más como humano, esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, hay una instancia de aspiración o de anhelo que es lo que me puede servir para motivarme a circular durante un día y tras otro y tras otro y tras otro. Y que creo que eso parece como muy obvio, pero lo hemos perdido por el camino. O sea, se ha como sobredimensionado ciertas cuestiones que más que arraigarme a mí misma, a mí mismo, y más que darme esta capacidad de decidir realmente en la pequeña escala que todas y todos tenemos, se nos ha ido mermando como esta capacidad de atender al detalle, al día a día, a la cuestión que es urgente, digamos, solventar o es urgente atender ahora, en aras de algo que pues es un ideal y que efectivamente los ideales sirven como alimento, pero es un alimento ficticio, ¿no? Es como esta cuestión de los transpersonales en un punto es como enamorarse de un potencial, es una maravilla, pero no es la realidad. O sea, cuando te dicen, sí, porque la carta natal habla de tus potenciales, ya bueno, pero justamente el potencial, ya como etimológica y filosóficamente habla de algo que está en potencia, no es que ya exista. Quizá existe en un estrato latente que luego yo puedo desarrollar, pero no es algo que por ciencia infusa me tocan con un dedo y ya, es que claro, qué maravilla. No, Bueno, o llego a la maestría ajá. es que por Dios. Sí, Justamente perdón. algo que me parece en relación a eso que decías es que la barrera frente a aquello que aspiro, aquello que está mucho más por fuera de mí, que lo tomo como objetivo de vida o una cuestión, si se quiere, aspiracional, la barrera es la resistencia propia. La Claro, barrera es claro, la cómo yo me auto boicoteo ciertas cosas de acuerdo a mi incapacidad de apertura frente a lo que sucede. Y total, ahí estoy hablando nada más ni nada menos que la barrera por excelencia, que es el Saturno interno de cada uno. La total, repetición y la resistencia es un movimiento que se da al unísono todo el tiempo, porque para que algo se repita, evidentemente yo me estoy resistiendo a incorporar otra cosa, me estoy total. resistiendo a incorporar elementos distintos. Entonces, si no puedo pasar mi barrera propia de resistencia, es muy poco probable que pueda incorporar las cuestiones más elevadas de Júpiter, si se quiere. En el sentido de tener o usar ese sistema de creencias para verdaderamente apuntar a un objetivo más alto que le deje un legado o que sea un servicio para alguien más y que no se trate solamente de instancias personales egoicas o yoicas. Total. Y ni hablar de las tres funciones que seguirían después en un orden, si se quiere, cosmológico. Es decir, Urano, Neptuno y Plutón. Total. Porque eso también es algo que, y acá podemos introducir este tema, y yo sé que vos querés que lo introduzca, de la cuestión de la superficialidad de lo transpersonal. La cuestión de Plutón en Acuario te va a traer la cosa que vos Bueno, quieras, y justamente, a ver, a mi modo de verlo, lo que va a empezar en el transcurso de estos 20 años, porque el movimiento va a ser bastante lento, es encontrar la singularidad en estos grupos masificados de gente que piensan todos igual. En algún momento va a surgir esta necesidad de mostrar lo auténtico, mostrar lo singular, mostrar lo particular,
y animarse a, en primera instancia o primera medida, ser rechazado. Y cómo uno vive con ese rechazo. Si el rechazo lo hace activar todas sus instancias de resistencia y repetición y se queda en el mismo lugar, o si evidentemente usa esa situación para decir, bueno, no pertenezco más a este grupo, cumplió su ciclo, todo bien, gracias por todo, un beso grande, y voy a tratar de aportar con mi autenticidad algo distinto y algo que le pueda servir a otras personas. Pero para que yo pueda encontrar esas personas a las cuales les sirve lo que yo tengo, necesito aprender a equivocarme. Total, muy de acuerdo. Y no solo eso, sino necesito aprender a registrar al otro, porque otra vez Sí. enfatizamos lo mismo, o sea, cuándo verdaderamente puedo ser útil o cuándo verdaderamente puedo aportar algo que en algún momento pueda beneficiar a otra persona. Primeramente, cuando me animo a salirme de mí y registrar a la otra persona y no asustarme de primeras en que piense, opine, sienta o exprese X cuestión de distinta manera a mí, por ponerlo así Ujú. como sencillo. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia es, bueno, todo eso conlleva lo que decías tú, ¿no? Un proceso, digamos, si lo queremos ver cosmológico, como de ir integrando escalones, digamos, de actitud, ¿no? Primeramente serían los escalones, digamos, que se les llama planetas personales o interiores, que tienen que ver con una instancia más del mí para mí, o sea, un trabajo interno con claridad, ¿no? De qué me motiva, cuáles son mis valores, cómo está mi mundo emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo es mi esencia o qué quiero, qué siento que me conforma, ¿no? Y cómo me abro al mundo y cómo me abro a expresarme. Pero justamente eso, luego hay una instancia social que hace un rato largo hablaba Clara acerca de lo común con un otro y esto es una observación como muy subjetiva y muy personal, pero lo que me hace común a ti es que los dos somos humanos. Ujú. Eso es una instancia muy abstracta y muy grande, pero en el fondo, como esta tendencia que tenemos todo el rato como de englobarnos en grandes grupos, para mí eso, o en minorías, me da igual, o sea, el tamaño del Sí. espacio en el que me engloban me es indiferente, pero sigue siendo esta cuestión de que justo lo que decías, me identifica con un grupo de personas. Y no es cierto, porque sí, claro, podemos coger una sola cosa muy de Casa 11, muy de Acuario, que hace que ese espacio sea fraterno en eso, pero eso no Sí. significa que el resto de instancias sea lo mismo. Piense lo mismo, que sienta lo mismo, que valore lo mismo, que quiera lo mismo en toda circunstancia, en todo momento y en toda realidad. No, eso es mentira. Entonces, ¿cómo puedo yo crearme verdaderamente un cojín, digamos, humano propio y singular que pueda sostener rechazos, que pueda sostener no reconocimientos, que pueda sostener diferencias? Pues justamente eso, hay un cultivo de mi esencia íntima, de mis planetas interiores, mi Sol, mi Luna, mi Venus, mi Marte, que me van a servir para justamente cuando salga a lo social, pues eso, no caer como pues en el proceso natural que tiene todo ser humano, que es cuando llega a una adolescencia, que sería como el primer paso, que salgo como de este huevo, me encuentro que me tengo que identificar con una tribu urbana o con un alguien para sentir que pertenezco a algo. Y es como, bueno, sí, si acaso perteneces a la vida, ¿no? Me pongo así súper cristiana, pero perteneces como a algo que te excede y que no tiene por qué estar a tu, digamos, a tu imagen y semejanza. O sea, me parece que la incertidumbre pasa por eso, por saber incluir una diferencia real. Incluirla en el sentido de te registro, estás aquí, no pretendo ni ganarte el espacio y que te parezcas a mí, ni que tú me ganes el espacio y yo me parezca a ti, sino que encontremos match. Habrá algo que nos unirá y será maravilloso y habrán otras cosas que no y será maravilloso también si es que quiero aprender. Porque si no, claro, lo normal es que reaccione poniéndome de culo y ya está, y te borre, ¿no? Del espacio, pero sí, Bueno, pero es algo muy característico que, a ver, se da en distintos procesos de acuerdo a la edad. El punto total. sería acá
si esa situación se sigue perpetuando en instancias o ciclos que ya no están pidiendo eso. Y acá volvemos a algo que vos dijiste hace un ratito. Por ahí toca hacer cosas que uno no quiere hacer de acuerdo a el ego propio, porque convengamos que el ego siempre tiene esto de resistirse frente a aquello que sabe que tiene que hacer. Entonces va a querer perpetuar estados de comodidad. Y ahí cuando quiere perpetuar estados de comodidad, se entra en estas situaciones donde pareciera que es algo como pastoso, que se sigue repitiendo, que ya no tiene vida, que es algo masificado, que es algo igual a otra cosa, y que no tiene impronta personal, no tiene energía, no tiene registro de que existen otras cosas u otras personas. Total, Entonces ahí me total. parece que ese punto es como muy, diría, hasta clave en Claro, esto sí, de sí. la incorporación de las 4 instancias de lo fijo. Muy de acuerdo. Estoy pensando ahora, Ale, que me ha mandado el teléfono un aviso porque, claro, incertidumbres aparte y uno cargado el móvil porque pensaba que estaríamos por el ordenador y ahora me dice el móvil que está ahí muriendo de batería. Entonces, Ah, bueno, bien, bien, bien. estaba pensando si te apetece que vayamos como lentamente cerrando el espacio, bueno, velocidad media digamos, porque no tengo mucha batería, pero eso, ¿no? Que ya te convoco para un siguiente encuentro si te apetece y para seguir hablando de estas cuestiones. Y nada, si Dale. te apetece como dar algún brochecillo final o así, o sea, yo creo que da para largo porque hay un montón de cosas que se han quedado en el tintero, pero si te apetece sumar algo más y así aprovechamos y cerramos, ¿no? Me parece que algo que se tiene que aprender a incorporar, y este es el momento semilla o clave para hacerlo, es cuánta resistencia tengo yo a mostrarme verdaderamente como soy. Tal Y cual, si en ese mostrarme como soy verdaderamente sé quién soy. tal Esa es una cual. pregunta muy amplia, muy grande, pero que necesita una respuesta personal Vaya dos de trabucos, total. Ujú. Sí, sí, Eso me disculpa. parece como Sí, mi parte de cierre, si se quiere. estoy muy de acuerdo en Cuestionarse realidad. verdaderamente quién uno es. Eso, eso. Cuestionarse y sí, total. El hecho de mostrarse tal cual es, asumiendo las consecuencias de lo que sea que interactúe con uno o con una y de lo que sea que vaya a transformarse de esa supuesta autenticidad y de esa supuesta esencia única cuando nos encontremos a un otro, ¿no? Porque al final Exacto. creo que tiene esta cuestión el aire que también siento que es una instancia que nos permite justamente eso, ¿no? Dejar que nos impacte, aunque sea a un nivel objetivo intelectual, la información del otro, ¿no? Hace unos días hablaba con una amiga y en un grupo de esta cuestión de los dos elementos, el agua y el aire, como los que realmente son más sociales en ese sentido porque tienen más capacidad de registro de la alteridad, aunque Sí. sea de una instancia intelectual o emocional, ¿no? Pero me parecen flipantes los dos trabucos que has soltado como, como, como preguntas clave para realizarse y para hacer autoindagación. Y eso, con muchas ganas de seguir compartiendo espacio contigo, que me lo paso muy bien y lo disfruto un montón. Y nada, agradecerte que estés y agradeceros a todas y a todos los que os habéis conectado, los que habéis compartido, los que solo habéis mirado, maravilla total. Y eso, estamos en contacto y hasta la próxima. Bueno, gracias a ti y la próxima esperemos que podamos hacer Sí, las cosas retomar de acuerdo a nuestro plan inicial. el plan, de acuerdo al plan. Hecho. Que vaya muy bien, que pases buena tarde, a los que estáis por allá buena tarde y a los Igualmente, que estáis por gracias a aquí a todos por recogernos. venir. Que vaya muy bien. Chao, chao. Adiós.